Queremos desde nuestro corazón poder expresar como el salmista: fuera de ti nada deseo en la tierra. Que podamos expresar nuestro deleite hacia ti y tu presencia. Que podamos deleitarnos junto a tu pueblo en tu palabra hoy. Que podamos ser edificados, confrontados y consolados por tu bendita palabra. Que tu bendita gracia llene nuestros corazones, nos concedas la humildad que necesitamos para escuchar y poder ser llenos cada vez más de tu verdad, y que tu Espíritu Santo haga esa obra en nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Te damos gracias por todos aquellos que hoy nos visitan. Te rogamos que puedan ser también bendecidos por la palabra y también por la comunión entre hermanos. Y por aquellos que ya han hecho parte de nuestra iglesia, continúa bendiciéndolos con tu verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. Hoy me corresponde hablar sobre membresía y disciplina en esta clase de escuela dominical. Esta es una clase que fue diseñada principalmente para aquellos que están optando a la membresía de nuestra iglesia, para aquellos que quieren ser miembros formales de nuestra iglesia, de los cuales los vieron de pie hace unos minutos, pero hemos decidido traerlo a toda la congregación. Para aquellos es un mensaje para aquellos que ya son miembros desde hace un tiempo de nuestra iglesia, para aquellos que están ahora en un proceso de membresía en nuestra iglesia y para aquellos que en un futuro cercano quisieran ser miembros de esta iglesia. Creemos que deben conocer muchas de estas verdades y deseo que sean de edificación para todos nosotros. Sobre este tema de la membresía y la disciplina, en otros momentos hemos hablado mucho. Pueden entrar a nuestro canal en YouTube de Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia y van a encontrar clases y cursos completos sobre la membresía y disciplina. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer hoy es sintetizar. Voy a tratar de exponer lo que considero más importante y más relevante para todos aquellos que deseen ser miembros de nuestra iglesia. Y como dije, esto también va para todos aquellos que ya son miembros. Y eso me incluye. Y al pastor Rubén, porque aunque somos pastores, somos también miembros de esta iglesia. Y estas verdades y estas responsabilidades son también para cada uno de nosotros. Y lo primero que quiero hablar acerca de ustedes es acerca del propósito de Cristo al salvar. Acerca del propósito de Cristo al venir a esta tierra, tomando forma de hombre, viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir, muriendo en nuestro lugar y resucitando entre los muertos. Y la pregunta que nosotros podemos hacernos cuando pensamos en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo es: ¿por quiénes murió Cristo? ¿Para qué? ¿Para sencillamente perdonar los pecados de individuos para que éstos vivan individualmente aislados del pueblo de Dios? ¿O realmente Cristo vivió, murió y resucitó para salvar individuos y hacerlos parte de una familia o de un pueblo? Pues queremos que la palabra de Dios responda a esas preguntas. Y quiero que veamos en primer lugar un texto que nos da un poco luz acerca de eso. Hay muchos textos que podemos citar. Yo quiero ir a aquellos que me parecieron más relevantes. Vamos a leer en Tito capítulo 2, versículo 13 al 14. Quienes quieran ir en su Biblia pueden ir y tomar nota. Quienes no, podemos leer el texto en la pantalla. Tito capítulo 2, versículo 13 al 14 declara las siguientes palabras. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada, el apóstol Pablo viene continuando una idea, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nos dice Pablo algo que hizo Cristo. Dice: quien se dio a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros, en plural. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad o pecado y purificar para sí, ¿qué? Un pueblo. Subraya esa palabra en su Biblia, un pueblo propio. ¿Con qué finalidad? Que sea celoso de buenas obras. ¿Entendemos eso entonces? Entonces el texto nos dice que Cristo vino no a redimir individuos para salvar a María, y que María, luego de ser salva, viva individualmente sin congregarse y sin hacer vida
en una iglesia local. No, el texto dice que aquellos a quienes Cristo redime los une a un pueblo porque Él vino a salvar un pueblo, no a individuos para que vivan individualmente. Así que esto nos enseña que nosotros estamos aquí no por sugerencia, no estamos aquí reunidos hoy por tradición, sino que estamos reunidos hoy aquí porque es un mandato de Dios y hace parte de esa teología de salvación que Cristo ha hecho por nosotros, y es que Él vino a salvar individuos para hacerlos y unirlos a un pueblo. Dios envía a su Hijo Jesús a salvar un pueblo para unirlos a Él, donde Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, y ese pueblo se llama la iglesia. Amén. Ahora bien, cuando hablamos de membresía y disciplina, debemos hacernos más preguntas. Recuerden que esto es una clase. Bueno, pero ¿y qué autoridad tiene esta iglesia? ¿De dónde esta iglesia saca esa autoridad de decidir quién va a ser miembro y quién no? ¿De dónde saca esta iglesia la autoridad para excomulgar o expulsar de sus membresías a aquellos que según su criterio ya no viven como cristianos? ¿De dónde saca esta iglesia esas ideas? O la iglesia en general. Bueno, yo quiero que veamos ahora, en siguiente lugar, la autoridad de la iglesia. ¿De dónde deriva la iglesia esa autoridad para hacer aquellas cosas que hemos dicho? Por acá tenemos 2 puestos también vacíos cerca de donde está Andrés. Esto es muy importante porque, hermanos, cuando entramos en proceso de nuevos miembros, siempre está el que dice, pero ¿y quién le dio autoridad a esta iglesia para decir que yo voy a ser miembro o no? ¿De dónde la sacó? Bueno, como vamos a ver a la luz de la Biblia, Cristo mismo dio esta autoridad a la iglesia. Entendiendo algo, Cristo es la autoridad máxima de la iglesia. ¿Entendemos eso? No son los pastores, porque hoy muchos han olvidado esa realidad y hoy llamamos apóstoles, querubines, incluso papito se le dice al pastor, como si esta fuera la máxima autoridad de todo, y la Biblia dice que la máxima autoridad de la iglesia es Cristo mismo. Se nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué hace una cabeza en el cuerpo? La cabeza en el cuerpo controla al cuerpo. Le da estabilidad al cuerpo. Guía al cuerpo. Orienta al cuerpo. Quiere decir que una iglesia que no tenga a Cristo como el centro, como la máxima autoridad, vive desorientada, descontrolada y desequilibrada. Por lo tanto, Cristo es la cabeza que controla, que gobierna, dirige a la iglesia. No son sus pastores, no son sus miembros, no es el hermano con más conocimiento teológico. No, es Cristo la máxima autoridad de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien, entonces puedo seguir entonces. Pero nuestro amado Señor Jesucristo, en su bondad y su gracia, ha delegado autoridad, cierta autoridad a su esposa, que es la iglesia. Y quiero que veamos un poco esto. Yo no voy a hacer una super exégesis de estos pasajes porque ya no tenemos el tiempo suficiente, pero creo que estos pasajes nos brindan luz acerca de lo que quiero decir. Vamos a leer Mateo 16, versículos 19 al 20. Mateo 16 al 18. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Estos son pasajes con los que hemos estado familiarizados, pero vamos a entender esto con respecto al tema de la autoridad. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿respondiendo a qué? Cristo le había dicho, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Bueno, mira, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres esto o aquello, pero Cristo siempre le interesa en lo que piensan sus hijos de él. Y Cristo le dice, no. Yo quiero saber, ¿ustedes qué piensan de mí? Y Pedro respondiendo, ahí está el contexto, dice, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el enviado por Dios, Dios hecho hombre, quien vino a salvar a los pecadores, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ni siquiera Pedro se debía jactar de esa declaración. Para algunos que digan, Pedro es el papa principal de la iglesia, el líder de la iglesia, como lo promulga la iglesia católica romana. No, porque Cristo le dice, no, Pedro, ni siquiera tú debes jactarte de eso, porque eso te lo reveló fue mi Padre. Así que la gloria sea al Padre.
Y él dice, mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un texto que aman los católicos romanos. Pedro es el líder principal de nuestra iglesia. Mire, hay algo interesante aquí en el texto griego. Pedro en el texto griego es piedra, y la palabra roca usado en nuestro texto aquí habla de roca firme, no está refiriéndose a lo mismo. ¿Por qué? Porque el católico dice, y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. No, aquí Pedro, piedra es una cosa y roca firme es otra cosa. Está hablando de dos cosas distintas. Y Cristo allí mismo está diciendo que la confesión de Pedro, ¿cuál confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, el ungido, el enviado por Dios para salvar. Sobre esa confesión de Pedro y de los apóstoles, esa declaración es el fundamento sobre el cual se construye la iglesia. La base, el fundamento donde se construye la iglesia es esto, el hecho de que nuestro Cristo, el ungido, el enviado por Dios, el Hijo del Dios viviente, es el único Salvador del mundo. Esa es la pieza, la base sobre la cual se construye la iglesia. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y luego Cristo en el 19, hablando de la autoridad que confiere a la iglesia, nos dice lo siguiente, creo que está ahí el texto, Karen, si lo colocas, dice en Mateo 16, pero ese es el verso 19, dice, y a ti, hablando a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El hecho de que Cristo aquí entrega las llaves, esto transmite la idea del poder, de la autoridad que Cristo confiere a la iglesia, y Pedro era uno de los representantes de la iglesia. O sea que esta no era una autoridad que Cristo confería únicamente a Pedro y a los apóstoles, sino una autoridad que confería a la iglesia. Y luego veremos de qué se trata esa autoridad. Y dice, lo que atares en los cielos será atado en la tierra. Cristo aquí no está diciendo lo que muchas iglesias promulgan de atar demonios y desatar demonios, ni nada de eso, mis hermanos. Si ustedes leen toda la Biblia en su contexto, llegan a Mateo 18, esa palabra está estrechamente conectada con la disciplina de la iglesia. No con atar demonios y desatar demonios. Saquémonos esas ideas de la mente. De hecho, Cristo en ningún momento de este pasaje viene hablando de demonios. En ninguna parte aquí se menciona ni siquiera un demonio. Cuando esta se conecta estrechamente con el capítulo 16 al 18 está hablando de la disciplina. Así que de esto deriva que la iglesia tiene la autoridad, una autoridad que le dio Dios, le dio Cristo, quien es la máxima autoridad, una autoridad para ellos constituirse como iglesia. O sea que una iglesia puede ser iglesia incluso si no tiene pastores y diáconos. A veces pensamos, bueno, para que esto sea una iglesia tiene que tener pastores y diáconos. No, cuando ustedes ven Tito capítulo 1, se le envía a Tito a establecer ancianos en cada iglesia. O sea, estas iglesias no tenían pastores, pero ya eran iglesias. Así que no es necesario para que una iglesia sea iglesia, obligatoriamente tenga que tener pastores o diáconos. Porque Cristo les dio esa autoridad para constituirse como iglesia, para recibir sus propios miembros en la iglesia y para ordenar sus propios oficiales. Cuando hablo de oficiales me estoy refiriendo a pastores y diáconos, las autoridades que Dios ha dado a su iglesia. Y estas no se ordenan a dedo o por mero conocimiento teológico. Primera Timoteo capítulo 3, características del que quiere ser pastor. La mayoría de ellos enfatiza carácter. Y en una sola parte dice apto para enseñar. Y algunos creen que incluso se refiere moralmente apto para enseñar. Así que Cristo es la máxima autoridad de la iglesia y Cristo concede autoridad a la iglesia. ¿Autoridad para qué? ¿Autoridad para analizar la profesión de fe de aquellos que quieren ser miembros? Como lo vamos a ver más adelante y lo voy a desarrollar un poco. Autoridad para recibir a aquellos que son verdaderamente cristianos dentro de su membresía.
autoridad para excomulgarlos cuando estos ya no estén viviendo como verdaderos cristianos, como lo establece Mateo 18. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano fuera del pueblo de Dios. Tienen también la autoridad para cuidar a sus miembros, como lo voy a desarrollar, la autoridad para reprenderlos. ¿Tú quieres saber qué tan humilde es alguien? Corrígelo. Y quizá ustedes están preguntando, con razón cuando yo corregí a aquel reaccionó así. No. Piensa en la última vez que te corrigieron a ti, ¿cómo tú reaccionaste? La iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad de reprenderlos y también de supervisarlos. Así que hemos visto que, en primer lugar, Cristo es la máxima autoridad de la iglesia, ¿verdad que sí? Él es la cabeza, Él es quien controla, dirige, le brinda estabilidad. Él deriva esta autoridad a la iglesia. Pero la iglesia va a usar esa autoridad ¿conforme a qué? Conforme a la palabra de Cristo. Amén. La máxima autoridad de la iglesia es la palabra de Dios, no la palabra de sus pastores ni de sus miembros. Así es como la iglesia lleva a cabo esa autoridad. Cristo se la delegó. No importa si a la gente le guste o no. Y esa autoridad es para aquello que acabamos de mencionar. Ahora bien, pasemos a otro punto ya que entendemos la autoridad, ya que tenemos claro cómo a la iglesia se le fue dada esa autoridad y para qué. Para aquellos que se preguntaron, ¿y quién le dio autoridad a la iglesia para hacer eso? Cristo mismo. Siguiente punto, la necesidad de la membresía. Hay unos puntos donde me voy a extender más que en otros. Pastor, ¿de dónde sacaron ustedes eso de la membresía? Yo no creo que una iglesia deba tener una lista de miembros. Yo no lo creo. A mí me parece eso como elitista. No me gusta. Bueno, a mí hay muchas cosas que tampoco me gustan, pero aquí no se trata de lo que a mí me gusta, sino lo que a Dios le guste. Todo verdadero cristiano debería decir con Cristo que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces tenemos que preguntarle a Dios si realmente una iglesia debe tener una membresía, una lista de miembros. Hay pasajes en la Biblia, por ejemplo, pensemos en esto. Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas. Si no te escucha, llama a 2 testigos. Y si no escucha a esos testigos que dice Mateo 18, llama a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A todos los que vienen? El caso de inmoralidad que Pablo trata en 1 Corintios 5. Y llámate también al que vino por primera vez. Que todos conozcan este caso de inmoralidad y que conozcan los pecados de este que se llama a sí mismo hermano. ¿A qué iglesia? Está pensando específicamente en un grupo de creyentes que hacían vida en esa iglesia local, que tenían una profesión de fe probada, que habían sido bautizados y que estaban comprometidos con esa iglesia local. Así que la misma Biblia nos da ese principio. Pero lo otro es, Dios mismo tiene una lista de miembros. Nosotros le llamamos a nuestra lista de acta de membresía. Así le llamamos a nuestra lista de acta. ¿Cómo le llama Dios a su lista de miembros? El libro de la vida. Él tiene anotado allí por nombre y apellido. ¿Es Dios elitista por eso? ¿Es Dios perverso y malo por eso? No, Dios mismo tiene su lista. Y el que no se halla allí está completamente perdido. Así que Dios mismo nos muestra que Él tiene su lista de quiénes son sus hijos. De hecho, yo quiero darles más evidencias de que toda iglesia debe tener una membresía. De hecho, Cristo determinó que los miembros de la iglesia universal o invisible se manifiesten en iglesias locales. Cuando hablo de iglesia universal no me estoy refiriendo a Pared de Sufrir. No, eso le quedó hasta grande el nombre de iglesia. Eso no se llama iglesia. La iglesia universal o invisible en teología es conocida como todos los hombres y mujeres que han sido salvados en el pasado, en el presente y seguirán siendo salvados en el futuro, o sea, las ovejas de Cristo. Se les llama invisible porque es una obra interna que nosotros no todos conocemos.
Y la iglesia local debe manifestarse, hacer acto de presencia a aquellos que dicen ser miembros de esa iglesia invisible, de los escogidos que han creído, creerán y seguirán creyendo. Alguien decía que la iglesia universal o invisible es como el alma del cuerpo, no se ve. Y la iglesia local es como el cuerpo que sí se ve. Se hace manifiesto aquello que Dios ha obrado. Lo otro que exige o demanda una membresía es que el Nuevo Testamento nos muestra a cristianos uniéndose y comprometiéndose en iglesias locales. Lean el libro de los Hechos. Lean la carta a los Corintios. Hombres y mujeres que creían, y no, bueno, ya yo creí en Cristo, bueno, yo puedo vivir mi vida aparte en mi casa, puedo ver los sermones desde YouTube, yo puedo hacer mi vida de iglesia aparte, yo creo en Cristo, no es obligatorio que yo me haga miembro de una iglesia local. Eso no concuerda con lo que el Nuevo Testamento enseña. El Nuevo Testamento nos muestra a hombres y mujeres que creían en Cristo, eran bautizados y se unían a una iglesia local, y no olviden este detalle, y se comprometían con esa iglesia local. Así que ese ejemplo en el Nuevo Testamento sugiere la idea de que toda iglesia debe tener una membresía. Pero hay más. Las responsabilidades del cristiano, que se le dan al cristiano en la Biblia, exigen una membresía. ¿Por qué, pastor? Bueno, en la Biblia hay un montón de mandatos en la Biblia sobre los unos a otros. ¿Lo han escuchado? Amaos unos a otros, consolaos unos a otros, confesaos los pecados unos a otros, exhortaos unos a otros, animaos unos a otros, unos a otros, unos a otros, unos a otros, unos a otros. O sea que esa idea individualista de que yo puedo creer en Cristo sin ser parte de una iglesia local va en contra de ese mandamiento unos a otros. ¿Cómo puede alguien vivir ese mandamiento aislado del cuerpo de Cristo? No se puede. O sea que el mismo mandamiento que Dios da al cristiano exige una membresía. Si esa persona que dice yo creo en Cristo y por lo tanto puedo vivir desligado del pueblo de Dios, está leyendo su Biblia y se topa con esos mandamientos, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hay más mandamientos que exigen una membresía. Sujetaos a vuestros pastores, dice la Biblia. Dios a esta iglesia que ha conferido autoridad, a esa iglesia le ha dado autoridades que son sus pastores, para que estos los guíen conforme a la palabra. Y todo lo que tus pastores ordenen en la esfera de la iglesia, y digo en la esfera de la iglesia porque el pastor no tiene que darte órdenes si usted se va a comprar una casa, dónde se la va a comprar, de qué color es el carro, como en muchas iglesias que le piden permiso al pastor para todo. No, el pastor tiene autoridad específicamente en el área eclesial de iglesia. Pero si lo que el pastor te pide va en contra de la Biblia explícito, porque hay cosas en la Biblia que no son tan claras, que son un poco más complejas y podemos diferir en opiniones, pero si en aquellas cosas que son explícitas y claras en la Biblia, tu pastor te pide algo que va en contra de la Biblia, tú no estás obligado a obedecerlo. Así que él quiere que patalee y haga lo que quiera, pero tú no estás obligado. Por lo que dijimos al principio, la máxima autoridad de la iglesia es Cristo, no los pastores. Pero, para evitar los extremos, Dios te ha dado una autoridad y son tus pastores para que te sujetes a ellos, para que los obedezcas a ellos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo puede alguien que se mantiene en el exilio, fuera del pueblo de Dios, cumplir ese mandamiento? ¿A quién se sujeta? ¿A quién? Bueno, yo creo en Cristo, yo no tengo que hacerme miembro de esa iglesia, sí, pero el mismo Cristo en el que tú has creído te manda que tú te sujetes a pastores. ¿A quién te estás sujetando? Yo soy mi propio pastor, porque nunca falta el súper espiritual. No, la Biblia demanda eso. Es más, otros mandamientos de la Biblia exigen una membresía. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La misma Biblia nos dice, nos invita a hacer vida en una comunidad. La membresía de la iglesia es chocante porque va en contra del individualismo de nuestra cultura moderna. Hace años las casas se hacían enormes para que vivieran en familia. Esta casa es una de estas casas antiguas, grandes para que vivieran familias grandes y múltiples. Hoy todo es pequeñito.
De hecho, estadística dice que la mayoría del 50% de las comunidades viven solas. Los jóvenes permanecen solteros más tiempo de lo normal. Y todo lo demás es una generación individualista en la que vivimos, y todas esas ideas se han permeado en la iglesia de Cristo. Y ahora el cristiano también tiene esa tendencia individualista. El síndrome de Clint Eastwood. Clint Eastwood siempre anda solo. Pastor Rubén decía ayer, ya ni Superman anda solo, ya tiene sus super amigos. Entonces, el que se llama a sí mismo cristiano y tiene esta idea individualista, está abrazando la idea mundana del mundo, en lugar de la de Dios, que nos invita a vivir en comunidad. Hay otro mandato que lo exige. El Señor anima a todos los cristianos a ofrendar regularmente. Ay, papá. Alguien decía que cuando uno se convierte se debe convertir el corazón y la cartera también. Y quiero decir que nosotros repudiamos y odiamos el evangelio de la prosperidad. No hay nada más asqueroso que eso. Pero, podemos irnos ahora al otro extremo que no damos nada. Alguien decía, pasamos de que nos robaran en estas iglesias y ahora pasamos nosotros a robar a Dios. El punto es, a esos individualistas, ¿a quién ofrendan? ¿Para beneficio de qué reino? ¿De qué misiones? Si viven aislados de la comunidad de gracia. Es más, por último, hay otro mandamiento que exige una membresía, las ordenanzas, bautismo y santa cena. ¿Cómo hace el que dice, yo puedo ser cristiano sin necesidad de ir a la iglesia, ni de unirme a la iglesia con ese mandamiento? ¿Se bautiza a sí mismo? ¿O las ordenanzas toma él mismo el pan y el jugo de uva? Es más, estas son ordenanzas, en especial la cena del Señor, que han sido dadas para practicarse en comunidad y de manera presencial. ¿Cómo hace? Así que todo esto sigue exigiendo una membresía. Para que no crean que lo que hacemos en esta iglesia es una locura, un invento de hombre, o que se le ocurrió a Lutero. No, esto fue idea de Cristo, hermanos. Es más, hay algo más que exige una membresía. Las metáforas de un edificio. Yo creo que la había puesto esa lámina. No hay problema, menos mal. Así no se me distraía. Las metáforas de un edificio, de una familia, de un cuerpo, de un pueblo, exigen una membresía. Porque Dios, cuando se refiere a los suyos, nunca se refiere en términos individuales. ¿Se han dado cuenta? Mi pueblo. Mi iglesia. Somos el templo, la familia de Dios. Todo eso sugiere una membresía, estar en comunidad. Así que espero que después de estos argumentos usted diga, wow, sí, definitivamente la membresía es bíblica. Toda iglesia bíblica debe tener una membresía. Ahora bien, pastor, muy bien, ya yo entendí. Muy bien, me quedó clarito que debo hacerme miembro de una iglesia. Ahora bien, ¿cuáles son las características para yo ser miembro? Yo quiero ser miembro de esta iglesia. ¿Cuáles son las características que requiere la Biblia para esto? Siguiente, características. Lo primero que se requiere y lo más importante es ser cristiano con una confesión aprobada. Hoy cualquiera dice ser cristiano. Hace siglos, decir que era cristiano es cortarte la cabeza. O sea, que el que decía en aquel tiempo que era cristiano es porque lo era. Hoy en día cualquiera cree que porque tiene un pescadito en la parte de atrás del carro, ahí va un carro cristiano. ¿Quién dijo que los carros son cristianos? O una chaqueta cristiana. ¿Quién dijo que eso es cristiano? No es eso lo que nos define. Y es por eso que en un mundo donde el término cristiano se toma con tanta ligereza, recuerden, como veíamos al principio, Dios le dio la autoridad y la responsabilidad de la iglesia de evaluar las profesiones de fe. Es por eso que nuestra iglesia, en este proceso que estamos de membresía, el domingo 27 tenemos el primer acto, en enero otro y en febrero otro, nosotros tenemos un proceso que lo llamamos proceso de evaluación y entrevista. Los miembros actuales, según conozcan al candidato a la membresía, deberían considerar su profesión de fe
y realmente si hay algo que le impide a esta persona entrar a la membresía. Y los pastores tenemos algo que se llama entrevista de membresía, donde nos sentamos con el candidato a miembro, conversamos acerca de su profesión de fe y realmente cuáles son las evidencias que puede haber en él o en ella de que demuestren que sea cristiano. Por eso las entrevistas es un punto crucial, por eso esto no puede ser como decimos aquí en muy coloquial, no puede ser un Mateo. Bueno, siéntate, tú dices que eres cristiano, sí, bueno, chao. Mi última entrevista de membresía fue el viernes, fueron 3 horas, con 2 hermanos. 1 hora y media en un formulario que llenan de entrevistas de conocimiento bíblico para saber cómo podemos ayudar y en qué áreas hay que discipular. Y 1 hora y media entrevistando, porque tienes que dedicar tiempo para llegar al corazón y entender un poco acerca de la fe, porque es tu deber. No puede tomarse esa entrevista ni siquiera con ligereza. Entonces, primero, ser cristiano con una profesión de fe probada. Lo segundo que se requiere es ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo tercero que se requiere y último es comprometerse y aceptar las responsabilidades como miembro de la iglesia. Nosotros vivimos en una sociedad donde nos encantan los privilegios de las relaciones, pero no las responsabilidades. Eso es como el joven que se quiere casar. ¿Por qué te quieres casar, sutano? Porque es que me siento solo a veces. A mí el revoltillo de huevo no me queda igual. De seguro con quien me voy a casar lo va a hacer excelente. Cuando me enferme voy a tener quien en la madrugada me dé mi pastilla y me ponga pañitos de agua tibia en la frente. Está pensando en los privilegios del matrimonio. Pero ¿cuándo han escuchado a alguien que se va a casar que dice, mire, yo me quiero casar porque yo quiero servir a esa mujer como si yo fuera su esclavo? Yo quiero casarme porque yo quiero ayudarla a ella a cargar las bolsas pesadas. Yo quiero casarme porque cuando yo esté cansado del trabajo, que ella me diga, mi amor, acompáñame a tender la ropa, yo salí corriendo. Por eso yo quiero casarme. Son pocos los que tú escuchas de eso. Porque nos encantan los privilegios de las relaciones, más no las responsabilidades de las relaciones. Y lo mismo sucede con una iglesia. Ay, mira, ser miembro, vamos a ser pastoreados, discipulados, vamos a ser miembro de una iglesia bautista reformada. De seguro pueda yo predicar en algún momento a un discipulado, quién sabe, grabar yo los próximos audios devocionales con el pastor, a dúo. Pero nadie dice, yo quiero unirme a esta iglesia porque realmente yo quiero desgastarme por los miembros de esa iglesia, porque yo quiero servir a mis pastores, porque yo no quiero faltar un domingo y ayudar desde la limpieza hasta apoyar a mis hermanos que no saben bien orar ni leer su Biblia. Yo quiero hacerme miembro de esta iglesia por eso. Porque nos gustan los privilegios de las relaciones, más no las responsabilidades de las relaciones. Por eso el que quiere ser miembro de la iglesia debe comprometerse a aceptar la responsabilidad. Nosotros creemos en los juramentos y en los votos lícitos que están aquí en nuestra confesión de fe. Quien no la tenga la puede solicitar. Ahí está resumido lo que creemos. Si usted no está de acuerdo en algo, puede unirse a la membresía de una iglesia donde usted pueda adorar a Dios con limpia conciencia. Y entre los juramentos y votos lícitos, nosotros creemos en ello. Y el día del acto de membresía, usted se compromete delante de testigos y delante de Dios y jura comprometerse con esta iglesia. Y la Biblia dice que si no vas a cumplir, mejor que ni prometas. No jures en vano. Si usted se comprometió a algo, cúmplalo. Y esto va para aquellos que ya son miembros, que juraron eso en su pacto de membresía, que puedan examinarse a ver si realmente están viviendo de acuerdo a eso que juraron. Eso lo juraste tú, mi hermano, mi hermana, nadie te obligó. Cumpla lo que juraste, cúmplelo. Entonces debe haber, esas son las cualificaciones. Ahora bien, pastor, ¿y cuáles son los beneficios y las responsabilidades? Bueno, ese es nuestro siguiente punto. Las responsabilidades. Y aquí vienen los beneficios también. Miren, uno de los beneficios de ser miembro de una iglesia es el pastoreo. Ustedes, incluso aquellos que no son miembros, han sido testigos de que sin ser miembros
han recibido dentro de nuestras limitaciones como pecadores, han recibido atención y afecto. De hecho, hoy mismo yo tengo, en estas semanas, yo tengo procesos de consejería y restauración con personas que no son miembros de la iglesia y están recibiendo la atención y el tiempo adecuado. Pero yo como pastor y ustedes como miembros deben entender que Dios me mandó mayormente a dedicar mis tiempos, mis energías y mis dones a aquellos que ya son miembros. Y esto no lo digo para que te acompleje, para que te moleste, sino para animarte a ser miembro de nuestra iglesia. Quisiéramos también servirte de la misma manera. Considerando lo mismo, repito, que incluso aquellos que no son miembros han recibido el tiempo y la atención como si lo fueran. Ese es uno de los privilegios. Pero una de las responsabilidades que tenemos aquí y que hace parte de un privilegio es cuidarse del pecado. Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos del pecado. No son los pastores los únicos que tienen el deber de cuidar a mi hermano del pecado. Bueno, primero y principal, tú tienes la responsabilidad de cuidarte tú mismo del pecado. Porque a veces cuando pecamos decimos, pues es que ustedes nunca me vieron por mí. Sí, pero es que Dios puso en ti el Espíritu Santo, te dio su ley, así que no seas negligente y no culpes a otros por tus propios pecados. Por favor. Pero la iglesia tiene el deber de cuidar a sus hermanos. La mayoría de los mandamientos en la Biblia que hablan de cuidarse, de velar, de alentar al de poco ánimo, de reprender al perezoso, son mandamientos dados no a los pastores, mis hermanos, a los miembros. O sea que cuando un hermano no ha sido atendido y cuidado lo necesario, a pesar de que él es responsable, esa también es tu culpa. La otra responsabilidad que tiene un miembro de la iglesia es guardar la unidad. Nosotros debemos procurar la paz en medio de las filas de la iglesia. Procurar la paz no solamente en lo externo, evitando el chisme, la murmuración, porque somos miembros del cuerpo. A mí me llama la atención cuando Pablo dice que no murmuremos los unos a los otros porque somos miembros del cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando nosotros hablamos mal de un hermano, nosotros creemos que no nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Cuando tú hablas mal de tu hermano, te estás haciendo daño a ti mismo porque están unidos, son parte del mismo cuerpo. Somos miembros los unos a los otros. Por eso no murmuren ni chismen el uno al otro, porque se está haciendo daño a ti mismo. Porque están estrechamente unidos. Pero eso es en lo externo. Pero nosotros podemos no estar procurando la paz en lo interno cuando albergamos celos, envidia hacia nuestros hermanos. Ese sentido de competencia, de quién es el mejor, de quién se viste mejor. Cuidado con eso. Nosotros debemos procurar la unidad, basada en la centralidad de la palabra. Noten que en la Biblia no se nos llama a crear la unidad. ¿Notaron eso? ¿Han leído la carta a los Efesios? Se nos llama es a cultivar la unidad porque ya Cristo a través del Espíritu Santo ya nos unió. A nosotros no se nos manda a crear la unidad, no, se nos manda a cultivarla, porque ya Él nos unió. Y eso a veces va a representar frenar nuestra lengua, mortificar nuestros pecados del corazón, resentimiento, envidia, amargura, porque eso deshonra al Dios que te salvó. Y no solo le estás haciendo daño al cuerpo, sino a ti mismo, a ti misma. ¿Sabes por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y para procurar la unidad tendremos que involucrarnos en la vida de nuestros hermanos. Y hay unos dirán, bueno, pastor, es que yo soy introvertida, yo soy introvertido, y sí que, perdóneme. ¿Hay acaso algún pasaje en la Biblia que diga que a los introvertidos no se les puede exigir cultivar amistades cristianas? ¿Alguien tiene ese pasaje? En María capítulo 2, ¿será? Macabeo capítulo 6, ¿dónde está? Tanto el introvertido, tanto el penoso como el extrovertido en la iglesia de Cristo tiene el deber y la obligación de cultivar amistad con sus hermanos. Así que saquémonos eso en la cabeza, que yo soy penosa, que yo soy penoso. Cuidado con eso, porque Dios mismo te ha mandado a ti, mi hermana, mi hermano, a hacerlo.
Si tú eres esa hermanita, ese hermanito que solamente tú y te sientas y solo yo, y no intentas cultivar amistades significativas con tus hermanos, no digo con todos porque a veces es imposible, pero tener la posibilidad de relacionarte con los demás, tú estás yendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no puedes justificarte porque es que soy penosa. Es que a mí me criaron así. Sí, a mí me criaron también muy mal y no quiere decir que por eso yo voy a hacer las cosas mal. Y criaron bien mal en el sentido de que no tuve el evangelio como central, porque mi mamá escucha este audio y el problema que voy a tener es fuerte. Pero el punto es que nosotros fuimos llamados a relacionarnos. Hacen falta en la iglesia de Cristo más amistades significativas. Más. Y si se pueden llamar al pastor Rubén, que él tiene que también estar aquí a esta clase, hágame el favor. Él es miembro también de esta iglesia. Debemos asistir fielmente. Esto es un problema serio también. Hace unos años tuvimos un problema con alguien que asistía una vez a la cuaresma. Y cuando le dijimos que no podía ser miembro, porque no ha hecho vida de iglesia, se molestó. Yo le dije, pero ¿por qué quieres ser miembro de una iglesia a la que no asistes? Y esto va para todos. ¿Saben por qué? Porque quizás cuando uno está actuando la membresía, uno está ahí fiel. Apenas ya firmó, chao. No el efectivo, haga lo que sea posible para conseguirlo. Ayer estuvimos en nuestro discipulado de hombre y nuestra academia de predicación. Ninguno de los que estaban aquí, el 90% no tenía carro. Y vienen de los valles del Tuy, de Petare arriba, de La Guaira. Y aquí estaban. Ah, no, es que yo no puedo. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienen los otros que sí pueden y tú no? Pasión por la iglesia. Eso es la diferencia. Y si no lo tiene, planifíquese. Tiene 8 días. El próximo domingo no se edita en ese efectivo. Tiene 8 días para planificar. 8. Hágalo. Busque la manera. Pastor, pero está poniendo un peso sobre nuestros hombros. Tal vez. Pero la Biblia nos llama a amarnos sacrificialmente. Sacrifícate. Ay, pero qué duro este pastor. Porque tiene carro. No, yo tengo 12 años en la fe y tengo apenas 2 años y medio con carro. Los otros 10 fueron a pedal. A pie. Desde Petare arriba. Y bastante que me echaba mi caminata y venía. Pero si te dicen, el domingo te tengo un trabajo, vas a tener que barrer una calle y son $700. Yo consigo ese efectivo rápido. Julián, el de la bodega, ese me tranquilo. Pago móvil y chao. ¿Qué demuestra eso? Que no es que no podemos, sino es que no queremos. Muchos de los que están hoy aquí vienen de zonas muy lejos. Y miren cómo está este salón. Gloria a Dios por eso. ¿Tú crees que Dios no va a bendecir tu esfuerzo, mi hermano, mi hermana? Si no lo crees, porque tienes muy poca fe. Dios va a bendecir tu esfuerzo. ¿Y vale la pena estar aquí? Claro que vale la pena. Hay otra responsabilidad que tienen ustedes como miembros, todos, y eso me incluye a mí y al pastor Rubén. Nosotros somos miembros de aquí. Y es usar mis dones para el beneficio de otros. Ay, papá. Decía el pastor Sugel Michelén, quien exponía de manera magistral Romanos 12 esta semana. Y él decía, los dones no te pertenecen a ti, le pertenecen a la iglesia. ¿Escuchaste eso? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Es para el beneficio común. ¿Qué dones Dios te ha dado? Son de la iglesia, le pertenecen a la iglesia. ¿Lo sabías? Y deben usarse para el bien de otros. Yo quiero decirles algo, mis hermanos. Cada parte del cuerpo de Cristo es indispensable. ¿Entendieron eso? Nadie es mejor que nadie aquí. Nadie. Ni siquiera el que te habla. Yo soy un cristiano como tú. Igual. La misma responsabilidad que yo tengo de estar aquí parado en este púlpito, la tienes tú de estar aquí presente. Miren, a veces venimos
a la iglesia pensando, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué beneficio yo puedo absorber de Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia? ¿Qué puede hacer esta iglesia por mí? En lugar de preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo por esta iglesia? ¿O acaso se les olvidó que es más bienaventurado dar que recibir? ¿Se les olvidó? Yo se lo recuerdo, mis hermanos. Para aquellos que quieren ser miembros y para aquellos que ya lo son. Ustedes han escuchado esa frase, mi ministerio principal es mi familia. ¿Cuántos lo han escuchado? Levanten su mano, más nadie lo ha escuchado. Entonces, ¿por qué no analizan lo que comparten? Y yo creo que la familia es importante y central. Pero creo que nos hemos centrado tanto en esa idea de que nuestro ministerio principal es la familia, que ya nos olvidamos de servir en la iglesia. Porque el ministerio principal es la familia. Cuando mueras, tu vínculo con tu esposa se rompe. Cuando mueras, tu vínculo con tus hijos se rompe. ¿Y sabes cuál permanece? El de tus hermanos en la fe. Entonces, ¿cuál es más importante? Respóndalo ustedes. Respóndalo ustedes. Miren, mis hermanos, ¿tengo yo todos los dones? Respondan, esto es una clase, no un sermón. ¿Tengo yo todos los dones? ¿Qué implica el hecho que yo no tenga todos los dones? A ver. Necesita otro, quiere decir que yo no puedo hacerlo todo. Ni debo hacerlo todo. Muy bien. Así es. O sea que el pastor no tiene por qué hacerlo todo, ni debe, porque él no tiene todos los dones. Él no es Superman. Ni aún así, correcto. ¿Cuál es el punto? Ustedes tienen dones que yo no tengo. Y yo necesito de tus dones para yo crecer. Yo tengo dones que tú no tienes y que tú los necesitas para crecer. Quiere decir que sobrecargar a una sola persona en el cuerpo de Cristo o a un grupito es una maldad terrible del que se llama ser cristiano. Es ser malvado. Porque él no puede ni debe hacerlo todo, porque no tiene todos los dones. Mira, hermano, quiero decirle esto a todos, y esto va para conmigo también. No seamos indiferentes a lo que pasa en la iglesia. Involúcrate. No seamos indiferentes con lo que pasa en la iglesia. Involúcrate. Es muy fácil llegar aquí el domingo en la mañana y sentarse con aire acondicionado y las sillas acomodaditas y todo limpio y esperar que los demás hagan todo. Es muy fácil. Qué rico eso. La Biblia no nos describe como una familia. Bueno, en mi casa, que no eran creyentes, en mi casa siempre ha vivido mucha gente. Allí en Petare, y mi abuela siempre decía, se me para todo el mundo, aquí nadie está sentado, todos vamos a hacer algo, todos vamos a trabajar. ¿Cuánto más debería ser en el pueblo de Dios? Desde el pastor hasta la oveja más nueva. ¿Tú no te has preguntado quién limpia este salón? ¿Se lo han preguntado? ¿Quién lo mantiene limpio? Porque es muy fácil llegar, ay, mira, yo hubiese pasado mejor el coleto aquí. Para criticar tenemos un magíster. Ay, esas plantas, mira cómo la están dejando morir. Yo hubiese colocado ahí 2 de mango, que eso creciera. ¿Se han preguntado quién se encarga del sonido y que todo eso quede al día? De la batería, el micrófono que no se descargue mientras yo estoy predicando, Rubén. ¿Se han preguntado del agua? ¿Quién se encarga de mantener eso limpio y lleno para que cuando usted llegue vaya al baño tranquilamente? ¿Se ha preguntado? El café, ¿quién trae el café? ¿Quién lo hace en las mañanas? ¿Quién nos tiene ese termo de café y té ahí? ¿Quién? ¿Quién abre la puerta? ¿Te lo he preguntado? ¿Quién mantiene esto listo? Cuando se acaba el gel antibacterial, ¿quién lo trae? ¿Quién se encargó de traer las mascarillas? ¿Quién cuida la administración de esta iglesia? ¿La gente realmente está ofrendando para ayudar al necesitado? ¿Quién lo hace? Es muy fácil llegar aquí y dar órdenes. Involúcrate. Involúcrate.
No seas indiferente a las necesidades de la iglesia, involúcrate. No llegues solamente aquí como si fueras el rey para que todo el mundo te sirva. Ah, bueno, ellos verán cómo hacen. Verán ellos tienen que tener listo todo. ¿No te has preguntado cómo funciona todo esto un domingo? ¿Quién le hace mantenimiento a los aires? Ay, hermanos, tus hermanos no necesitan tus dones solo el domingo. Todos los días tus hermanos necesitan tus dones porque la iglesia es iglesia los 7 días de la semana. No solo el domingo. Cuando yo llego temprano aquí a la oficina y me voy en la tarde, lo primero que llego en la mayoría de los días es: Señor, guíame en cómo puedo usar mis dones para beneficio de mis hermanos hoy. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Involúcrate. La iglesia no es una comunidad de flojos. La iglesia es una comunidad de siervos, donde todos están obligados a servir, desde el pastor hasta la oveja más joven. Si tienes la corona, quítatela hoy. Y toma el plato con agua y la cintura, la toalla en la cintura como Cristo y sirve. Ya basta de creernos los jefes, no lo somos. Basta. Que hay muchos hermanos que se sienten muy cargados porque están haciendo muchas de las cosas que a ti te tocan hacer. Basta. Involúcrate. Involúcrate. Tus hermanos necesitan tus dones no el domingo solamente, todos los días. Involúcrate. Las cosas no se hacen solas. El día que ustedes me vean a mí como un perezoso, que solo está aquí para predicar y esperar el aplauso de los demás, repréndanme. El primer ejemplo de servicio aquí, de siervo, debe ser el pastor. Y así llego a mi último punto, y ahí voy a ser muy rápido. La disciplina. Yo creo que luego de todo esto entenderán mucho mejor esto. ¿Cuál es el fundamento de la disciplina eclesiástica? La pureza de la iglesia. Preservar la pureza de la iglesia. Primera los Corintios 5. Saquen a este hombre perverso, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Disciplinamos a aquellos que se llaman a sí mismos miembros cuando estos persisten en su pecado y lo hacemos con el propósito de preservar la pureza de la iglesia. 2. Su autoridad. Mateo 18, 19 al 20. Cristo mismo confirió esa autoridad a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Su mandato no es opcional, es un mandato. La iglesia debe ejercer disciplina sobre aquellos que no están viviendo como verdaderos creyentes. Último, su propósito, rescatar al hermano extraviado. La disciplina es una muestra de amor, no de odio. Pero si éste persiste en pecar, tenle por gentil y publicano. Hermanos, decía alguien, debemos tener el corazón dispuesto y los ojos abiertos para ayudar. El amor real, si decimos que nos amamos, yo quiero decirles que el amor real debe expresarse en servicio. Debemos cuidar, y con esto termino, alegre y fervientemente la iglesia de Cristo. Para aquellos que son miembros, los exhorto a que se evalúen en aquellos compromisos que Dios les ha dado. No sean pasivos, ninguno. Y aquellos que quieren ser miembros, si realmente no están dispuestos a comprometerse con Cristo y su iglesia, no les aconsejo a que formen parte de la membresía de la iglesia. Si están dispuestos a meter los pies en el barro conmigo, vengan. Todos en la iglesia de Cristo se tienen que ensuciar los pies. Todos en la iglesia de Cristo tienen que poner sus pies en el barro. Ya basta de darte golpes de pecho. Sí, yo sé que no he sido lo suficientemente diligente. Ya, arrepiéntate y avanza. ¿Saben por qué? Porque no hay privilegio más grande que servir a Dios y a su pueblo. Oremos.